Buenos días, amigas y amigos. Yo soy Miquel, soy el director técnico de MK Electrónica, que junto con el Campus Tecnológico Virtual hemos organizado este curso de electrónica digital. Es su primera edición, que va a empezar el próximo 23 de diciembre y que tiene una duración aproximada de unas 10 semanas. En el día de hoy, lo que voy a tratar de hacer es una presentación del curso, de sus contenidos, materiales de prácticas que podéis necesitar, y luego al final de la presentación pues también habrá un espacio para ruegos y preguntas, y aquellos que estéis registrados pues a través del chat del campus me las podéis hacer llegar y yo os trataré de contestar pues así, en vivo y en directo. En vivo y en directo, como estamos hoy, en estos momentos, hoy día 30 de noviembre, son las 12:02, y vamos a empezar, como os digo, con esta presentación de este curso de electrónica digital. Así un poco las características generales, deciros que es un curso que consta de 500, casi 600 páginas de texto, de material que podréis descargaros para vuestro estudio y para que quedará en vuestra propiedad, lógicamente. Hay programadas unos 100 circuitos de prácticas, circuitos prácticos. También contaremos con vídeos de apoyo. Aproximadamente habrá una duración de unas 20 horas de vídeos donde se explicarán tanto aspectos teóricos como aspectos prácticos. Como os decía, la duración del curso es de unas 10 semanas. Pensamos que es tiempo suficiente. Es un curso que consideramos como una especie de continuación a otro curso que también impartimos en el campus, que es el de electrónica básica. Con esto quiero deciros que para hacer el de electrónica digital no es estrictamente necesario haber hecho el de electrónica básica, pero sí es recomendable tener pues unos mínimos conocimientos, pues eso, de electricidad, sobre todo de electricidad y un poquito de electrónica. Dicho esto, voy a pasar a desarrollar un poquito en qué temas vamos a tratar. Y bueno, pues empezamos con el tema 1, que trata de la naturaleza de la electrónica digital. Naturaleza de la electrónica digital. Bueno, ¿qué pasa? Que la electrónica digital es una cosa aparte, es una cosa misteriosa, es una cosa que nos hemos inventado, nos hemos sacado de la manga. No, la electrónica digital es electrónica. Lo que ocurre es que la electrónica, digamos que la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos es el más veterano, seguramente, es lo que se conoce como electrónica analógica, que es precisamente de lo que trata ese curso de electrónica básica que os comentaba antes. Y en la electrónica analógica se contempla pues, que todos los circuitos pueden trabajar en infinidad de estados diferentes. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, en electrónica analógica, puedo tener una bombilla que está apagada, que está iluminando, pero ¿cuánto? Mucho, poco, pues está iluminando, pues X, lo que sea. Entre un mínimo y un máximo puede haber infinidad de puntos diferentes en los cuales esa bombilla se está iluminando. En la electrónica analógica, por ejemplo, en lugar de una bombilla, pensemos, por ejemplo, en un transistor, no el aparato de radio, el componente. Un transistor puede estar conduciendo, pero puede estar conduciendo mucho, poco, puede estar regulando el flujo de electrones en mayor o menor medida, dentro de un mínimo y de un máximo. Por eso se dice que en la electrónica analógica las magnitudes fluctúan en infinitos puntos, dentro de un mínimo y un máximo. Bueno, pues, por el contrario, en la electrónica digital las cosas se contemplan bajo dos únicos posibles estados. Aquella bombilla, si luce pero al máximo. Y si no, es que está apagada pero de verdad. El transistor ese,
Si conduce, conduce en saturación, conduce a tope. Y si no, es que está bloqueado y no conduce absolutamente nada. En electrónica digital, un interruptor podrá meter tensión. Y si mete tensión, pues mete la tensión máxima. Y si no, es que no mete nada. Entonces, por eso digo que en electrónica digital, todas las magnitudes se contemplan siempre en dos posibles estados. O todo o nada. O conduce o bloquea. O luce o no luce. Se dice también que la electrónica digital, como tiene estas características, se dice que es una electrónica bivaluada, binaria. Tiene dos estados, y de ahí viene el hecho o el nombre de que se le llame bivaluada o binaria. Y esto de binario nos lleva, mira por dónde, a un sistema de numeración, el sistema de numeración binario y todos los derivados que pudieran surgir. En el sistema de numeración binario, todas las cifras van a estar compuestas a través o únicamente mediante dos dígitos, el 0 o el 1. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo que conocemos como sistema de numeración decimal, en el cual siempre empleamos 10 dígitos diferentes, del 0 al 9. Y con esos dígitos, combinándolos adecuadamente, podemos formar cualquier cifra, pequeñas o grandes. Bueno, en binario va a pasar lo mismo. En binario, las cifras se van a convertir, o podemos formar cifras, pero empleando solo dos dígitos, el 0 y el 1. Combinando ceros con unos, unos con ceros, podemos formar cifras todo lo largas que queramos, pero siempre con dos únicos dígitos. ¿Y por qué esto de los dos únicos dígitos encaja muy bien en la electrónica digital? Por lo que os decía antes, un transistor podrá estar conduciendo, dígito 1, o bloqueado, dígito 0. Una bombilla podrá estar iluminando, dígito 1 o dígito 0. Un interruptor podrá estar activado, dígito 1, o desactivado, dígito 0. Y así podemos encontrarnos con multitud de ejemplos, ¿verdad? Bueno, pues una colección de transistores o una colección de bombillas que están iluminándose, apagándose, están formando cifras binarias. Así que la electrónica digital encaja fenomenal con lo que es el sistema de numeración binario. Y en este tema 1, en el que estamos tratando sobre la naturaleza de la electrónica digital, pues vamos a ver este sistema de numeración, el binario. Fijaros, mirad por dónde ahora, a estas alturas, vamos a empezar a contar, pero a contar en binario, no como cuando íbamos a la escuela y empezábamos 0, 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en binario. Y mira por dónde también vamos a aprender a aritmética binaria, la aritmética binaria. Los números binarios, si están bien construidos, las cifras binarias, si están bien formadas, al igual que las cifras en decimal, son totalmente equivalentes entre sí. Y si yo en decimal puedo hacer sumas, restas, productos, divisiones y cualquier otra operación, en binario también. Así que, como os decía, a estas alturas vamos a tener que aprender a sumar, a restar, multiplicar, dividir, pero en binario. ¿Por qué? Porque en electrónica digital todo es binario. Y también os adelanto que ese fabuloso ordenador que tenemos en nuestra casa, esa magnífica calculadora que tenemos y que nos ayuda a hacer todo tipo de operaciones, simplemente que os vayáis convenciendo de que son máquinas binarias y que todas esas operaciones, por magníficas que nos parezcan, siempre se realizan en binario. Siempre. Quizás alguno diga, esto es mentira. Yo tengo una calculadora que le pulso la tecla 7 más 4 y me da un 11. Ya. Lo que ha ocurrido realmente es que al pulsar la tecla 7 se ha convertido ese 7 en su código binario. Al pulsar la tecla 4 se ha convertido en su correspondiente código binario también. La suma se ha hecho entre el código binario del 7 y el código binario del 4. Y el resultado se ha obtenido también en binario. Lo que pasa es que habrá ciertos circuitos, que también estudiaremos, que se encargan de codificar y de decodificar y del decimal pasar a binario, de binario a decimal. Pero todas las operaciones que os podéis imaginar, desde la más triste de las calculadoras
hasta el ordenador más potente de sobremesa, el portátil, los e-books y todas estas cosas, todas estas máquinas, son digitales y todos los cálculos y operaciones que hacen siempre se hacen en binario. Bueno, pues estas son cosas que vamos a tocar en este tema número 1. En el siguiente tema, en el tema número 2, vamos a trabajar con lo que se llaman las funciones o puertas lógicas. Las funciones o puertas lógicas. No dejan de ser más que circuitos electrónicos hechos a base de resistencias, transistores, condensadores, diodos. Lo que pasa que, como os decía al principio, esos transistores, esos diodos, esas resistencias van a estar trabajando en dos estados, o conducen o no conducen. Y combinando componentes, combinando resistencias y transistores y demás, se llega a construir lo que se llaman puertas lógicas. Y las puertas lógicas responden a una serie de funciones por las cuales la puerta genera una salida u otra en función de cómo sean sus entradas. Entonces, imaginaros que las puertas lógicas son circuitos a los cuales les aplicáis una serie de señales de entrada y ellas van a responder con una serie de señales de salida. Y siempre igual. Hay 7, 8 puertas lógicas diferentes. No son muchas y además son bastante fáciles. Bueno, es que realmente puertas lógicas básicas hay 3. Con esas 3 se construyen otras 4, otras 5 más. Empezaremos estudiando las 3 puertas lógicas fundamentales. A partir de ellas se crean otro tipo de puertas. Y como os digo, cada puerta tiene una función. Cada puerta se comporta de una determinada manera. Según cómo sean las señales de entrada, ella va a responder siempre con una determinada señal de salida. Y cuando hablo de señales de entrada, repito, estoy hablando de unos y de ceros. Tensión, no tensión. Y en la salida es lo mismo. La salida de cada puerta dará un 1 o un 0. Tensión o no tensión. Pues ya lo he dicho. Hay 7, 8 puertas lógicas diferentes. Habrá que estudiarlas. No son difíciles. Pero que conste una cosa. A partir de esas puertas lógicas se crean otros circuitos digitales más complicados, como pueden ser los codificadores, decodificadores, registros, etc. Y a partir de esos circuitos más complicados se crean microprocesadores y microcontroladores como el del Pentium que está en vuestro ordenador. Así que todo surge de cosas o de una idea muy simple. Tensión, no tensión, 0, 1. A partir de ahí creamos puertas. Con las puertas creamos otros circuitos digitales. Y con esos circuitos digitales creamos esta marabunta de equipos y de máquinas que tenemos hoy en día. Las puertas lógicas sirven para resolver lo que se conocen ecuaciones lógicas. Y esto es lo que vamos a estudiar en el tema 3. En el tema 3 vamos a trabajar con lo que se conoce como el álgebra de Boole. Este señor, George Boole, era un matemático del siglo XVIII, creo que era, y creó una especie de unas matemáticas, una serie de postulados lógicos que hoy en día los podemos resolver con esas puertas lógicas que hemos estudiado aquí. Esas ecuaciones lógicas permitirán resolver automatismos digitales, y permitirán resolver determinadas tareas de carácter digital. Nos lleva también, los postulados del álgebra de Boole nos llevan también a ecuaciones, como os digo, que pueden llegar a ser complicadas, y entonces aquí interviene otro señor, se llamaba Carnot, que mediante una serie de gráficos nos va a permitir simplificar esas ecuaciones. Y después de simplificar esas ecuaciones apareció otro señor que se llamaba De Morgan, que con sus postulados permitía todavía simplificar más. Y así que de una ecuación lógica determinada, pues al final la conseguíamos simplificar y luego, una vez que esa ecuación estaba simplificada, la podríamos resolver con nuestras puertas. No os preocupéis, todo esto lo vamos a ir, por supuesto, tratando, pero simplemente quiero que veáis un poquito dónde va llevando cada cosa. Empezamos
con la naturaleza, luego las funciones lógicas, cómo con estas funciones podemos resolver ecuaciones, cómo esas ecuaciones, lógicamente, si conseguimos simplificarlas, pues nos permitirán emplear o podremos resolverlas utilizando menos puertas, ¿eh? Así que todo tiene su gracia. Bien, en el tema 4 vamos a hablar de las familias lógicas. Bueno, tenemos muchas puertas, diferentes puertas. Y estas puertas las vamos a encontrar integradas en chips, en circuitos integrados, que ya los conocéis seguramente, ¿verdad? Repito que además estas puertas lógicas están hechas con transistores, es decir, no hay componentes electrónicos nuevos, ¿eh? Con transistores, diodos, resistencias, etcétera, hacemos puertas. Y estas puertas van a estar integradas en circuitos integrados. Pero los circuitos integrados se pueden clasificar en lo que se llaman familias. Habrá circuitos integrados que tienen una serie de características y otros tienen otras. Es decir, habrá puertas lógicas que responden a una serie de prestaciones y otras puertas de otra familia diferente, pues quizás respondan a la ecuación, la misma ecuación lógica, pero con unas características diferentes. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad a la que una puerta es capaz de reaccionar. Velocidad a la que una puerta es capaz de resolver su correspondiente ecuación lógica. Bueno, pues hay circuitos integrados cuyas puertas son más rápidas que las puertas lógicas de otros circuitos integrados. Pero claro, normalmente resulta que la velocidad está reñida con el consumo, así que esos circuitos integrados cuyas puertas son muy rápidas seguramente consumen mucha energía. Y aquellos otros circuitos integrados cuyas puertas son algo más lentas en reaccionar, seguramente también consumirán mucha menos energía. Entonces, pues bueno, tenemos circuitos para todos los gustos y para todas las necesidades. Si necesitamos hacer grandes operaciones de forma muy rápida, pues tendremos que utilizar una familia de circuitos integrados cuyas puertas pues, sean muy rápidas en reaccionar, a costa de un elevado consumo energético. Sin embargo, en otras ocasiones, pues quizás no nos interese o no sea imprescindible trabajar a una excesiva velocidad, y entonces podremos utilizar circuitos integrados cuyas puertas lógicas sean más lentas en reaccionar, pero a cambio ahorraremos en consumo. Bueno, pues esto es lo que da de sí, ¿eh? Las familias lógicas son familias de circuitos integrados que comparten una serie de características eléctricas, ¿eh? Pues por ejemplo, el consumo, velocidad, tensión de alimentación, intensidad que ofrecen, intensidad que son capaces de aguantar a sus entradas, ¿eh? Bueno, pues todo esto es lo que se llama funciones lógicas, familias lógicas, ¿eh? Una puerta lógica la podemos encontrar en diferentes familias. La puerta como tal siempre responde a la misma ecuación, pero en una familia esa puerta consume mucho, en otra familia esa puerta consume poco pero es más lenta. Bueno, pues estos son temas a tratar en la unidad número 4, en el tema número 4. Y una vez que ya conocemos las funciones, las puertas lógicas, las funciones lógicas, ya también sabemos algo de ecuaciones lógicas y el álgebra de Boole y tal, y también sabemos ya seleccionar entre diferentes circuitos integrados, pues es el momento ya de empezar a hacer cosas más complicaditas, ¿eh? Pero no nos vamos a salir del guión. Vamos a ver otros circuitos digitales, pero que están hechos con las mismas funciones. Es decir, todo surge a partir de aquí. Y en el tema 5 vamos a tratar de lo que se llaman circuitos combinacionales. Quizás el nombre resulte como así un poco apabullante, ¿no? Pero no quiere decir ni más ni menos que vamos a estudiar circuitos digitales cuyas salidas, las señales de salidas que producen, dependen de las combinaciones binarias que tengamos a las entradas. Por eso se llaman combinacionales. Como os digo, realmente estos circuitos combinacionales están hechos con las puertas o con las funciones lógicas. No va a haber más componentes nuevos, no.
los que hemos estudiado aquí, los vamos a seguir aplicando, pero en unos circuitos más complicados, circuitos con nombre propio, con entidad propia. Por ejemplo, aquí podríamos encuadrar a los decodificadores. Es un circuito, un decodificador, quizás todos tengáis más o menos la idea, porque la habéis oído con cierta frecuencia, un decodificador o un codificador MP3 o cosas de estas. Bueno, en el fondo, un decodificador no es ni más ni menos que un circuito digital que recibe a su entrada un código binario y a su salida genera otro código binario. El que sea, como si os queréis inventar vuestros propios códigos, si os sirven para algo. Eso sería un decodificador. Un codificador sería justo lo contrario. Sería un circuito que recibe una información binaria sin codificar, no sé, una información binaria, la que sea, unos y ceros, y a su salida os va a producir un código binario, el que sea, como si os lo queréis inventar, repito. Luego también aquí, dentro de los combinacionales, podríamos encuadrar a los multiplexores, que serían circuitos capaces de canalizar por una única salida información procedente de diferentes sitios. O los demultiplexores, justo lo contrario, que son capaces de canalizar por múltiples salidas la información que procede desde una única entrada. Circuitos que se utilizan, por cierto, bastante en las comunicaciones. Posiblemente hayáis oído esta expresión, en circuitos telefónicos sobre todo, ¿no? ¿Qué es un multiplexor o un demultiplexor? Bueno, son circuitos digitales, como os digo, hechos a partir de puertas lógicas. Un capítulo, un tema, el tema 6, lo vamos a dedicar en exclusiva a los circuitos aritméticos. Digo en exclusiva porque, bueno, realmente los circuitos aritméticos son circuitos combinacionales. Lo que pasa es que tienen nombre propio, tienen un apartado para ellos solitos. Circuitos que sean capaces de sumar. ¿Pero sumar qué? Números binarios. Circuitos capaces de restar o restadores. Circuitos que sean capaces de comparar dos números, un número con otro, y determinar si son mayores o menores. Generadores de paridad, circuitos multiplicadores, que a ver los hilos. Digo esto porque muchas veces estáis utilizando, pues yo qué sé, por ejemplo, Arduino, que es un microcontrolador por todos conocido, ¿verdad? Bueno, pues quienes hayáis utilizado, alguna vez hayáis programado algo en Arduino y habéis hecho vuestros pinitos, sabéis que, bueno, entre las múltiples cosas que se pueden hacer son operaciones aritméticas de todo tipo. Raíces cuadradas, logaritmos, no sé. No. Bueno, pues quizás lo que no sepáis es que el microcontrolador que gobierna Arduino, el microcontrolador con el que está hecho Arduino 1, es un microcontrolador que solo sabe sumar y restar. Y la mayor parte de microcontroladores de gama baja o gama media, de 8 bits, solo saben sumar y restar. Lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer un producto basta con hacer un montón de sumas consecutivas. Cuando yo digo, por ejemplo, 4 por 3, es lo mismo que sumarle al 4 3 veces o al 3 4 veces, como queráis. El resultado será 12. Y para hacer divisiones basta con saber restar. Porque si yo divido, por ejemplo, 8 entre 2, pues lo que voy a hacer es una serie de restas consecutivas. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Ya no puedo restar más. ¿Cuántas restas he hecho? 4. Ese es el cociente. Bueno, pues quiero deciros con esto que en los circuitos aritméticos, lo que vamos a estudiar con detalle, fundamentalmente van a ser circuitos sumadores y circuitos restadores. Porque a partir de estas dos operaciones se pueden desarrollar todas las demás. Para eso están los matemáticos, que no soy yo, los que crean pues, diferentes algoritmos con objeto de hacer otro tipo de cálculos, todo tipo de cálculos realmente, a partir de operaciones tan simples como la suma y la resta. En los circuitos aritméticos también vamos a encuadrar a un circuito muy especial
que recibe el nombre de ALU, la unidad aritmético-lógica. Es un circuito que, según le configures, en un momento determinado puede hacer una suma o puede hacer una resta y luego otra suma, quizás, un complemento, una función lógica, unidad aritmético-lógica. Es un circuito muy interesante porque resulta que este circuito, el ALU, es el corazón de todo microprocesador o de todo microcontrolador. Por sencillo que sea o por complejo que sea, todos tienen una ALU. Realmente aquí el concepto de microprocesador, de programar y demás, radica en el hecho de que ese microprocesador o ese microcontrolador tiene una ALU. Y la ALU, como os digo, es un circuito configurable. Tú le dices, ahora quiero hacer una suma, y ahora quiero hacer una resta, y luego quiero volver a hacer otra suma. En el fondo lo que estás diciéndole es un programa. Le estás mandando una secuencia de operaciones que tiene que ir realizando. Y todo ello surge a partir de esto. Como os decía también al principio, desde el microprocesador más sencillo al más complejo, todos tienen estas cosas que estamos viendo. Todos tienen funciones lógicas. Todos tienen decodificadores, codificadores, etc. Todos tienen circuitos aritméticos. Podrán manipular más o menos bits. Arduino Uno tiene un microcontrolador de 8 bits. El Pentium no sé qué que tiene mi ordenador de sobremesa es un microprocesador de 64 bits. Pero en el fondo, seguimos hablando de digital, seguimos hablando de funciones lógicas, de circuitos combinacionales, aritméticos, etc. Bien, tras los circuitos combinacionales, vamos a hacer una introducción a los circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales pues, serían circuitos digitales en los cuales las salidas no dependen únicamente de lo que hagas con las entradas. Para eso ya estaban los combinacionales. En un circuito secuencial, las salidas dependen de lo que hagas con las entradas y de lo que hubieras hecho anteriormente, previamente con esas entradas. Las salidas dependen de la secuencia que haya, de la secuencia de señales que se hayan producido en las entradas. De ahí viene su nombre. Los que tengáis algún conocimiento de electrónica básica, pues ahí se estudian circuitos como pueden ser, por ejemplo, los multivibradores. Y entre los multivibradores había uno que es el multivibrador biestable. Bueno, pues eso es un circuito secuencial. Aquí, a los circuitos secuenciales normalmente se les suele llamar flip-flops. Los circuitos secuenciales básicos se les suele llamar flip-flops, pero que en electrónica se les conoce como biestables. Y a partir de los flip-flops, bueno, hay diferentes tipos de flip-flops, que si el flip-flop JK, que si el RS, el flip-flop tipo D, todos tienen ciertas características, ventajas, inconvenientes, que los iremos estudiando. Pero a partir de estos circuitos secuenciales básicos de los flip-flops, vamos a, en el tema 8, hablar de circuitos secuenciales, pero avanzados. Es más o menos algo parecido a lo que ocurría. Aquí estudiábamos las funciones lógicas en el tema 2 y luego con estas puertas o funciones lógicas empezábamos a hacer circuitos combinacionales y circuitos aritméticos. Bueno, los circuitos secuenciales también se hacen con funciones lógicas. Por supuesto, no hay nada nuevo. Lo que ocurre es que esos circuitos secuenciales básicos, como son los flip-flop, a partir de ellos se realizan circuitos secuenciales más complejos, más avanzados. Y aquí podríamos encontrarnos o encuadrar a circuitos tales como registros, que nos permiten registrar una información binaria, por supuesto, registros de desplazamiento, que permiten manipular la información, entran los bits de una manera y salen de otra, o entran de otra y salen de una. En los circuitos secuenciales avanzados podemos encuadrar también a los contadores, circuitos que son capaces de contar impulsos, de contar señales que le llegan, contar, por supuesto, en binario. Para eso vamos a dedicar el primero de los temas, a conocer el sistema de numeración binaria, porque no nos vamos a despegar de él en todo el curso. Bueno,
Tras los circuitos secuenciales avanzados, vamos a... bueno, también aquí, en este tema 8, vamos a hacer una introducción a un instrumento que considero que es bastante interesante en el mundo de la electrónica digital, que es el analizador lógico. El analizador lógico. Así como en electrónica, todos los que sabéis algo de electrónica, o bien porque habéis estudiado por vuestra cuenta, o bien porque habéis hecho nuestro curso del campus, sabéis que el polímetro, el tester, es un instrumento fundamental, ¿verdad? Bueno, pues yo diría que en electrónica digital un instrumento fundamental podría ser el analizador lógico. Un analizador lógico es algo así como una especie de osciloscopio, pero que permite visualizar simultáneamente muchas señales. Al mismo tiempo en la pantalla puedes ver simultáneamente muchas señales. Eso sí, señales digitales, señales de ceros y unos, pero muchas al mismo tiempo. Con lo cual, de un vistazo, tú puedes ver qué información le entra a un circuito, qué información sale. Lo puedes ver en forma de señales gráficas, de señales de diagramas de tiempo. Entonces, pues eso, un analizador lógico es en electrónica digital lo que un polímetro es en electrónica analógica o en electrónica básica. Entonces, en el tema 8 vamos a hacer una presentación de este pequeño instrumento. Hoy en día, por fortuna, se pueden encontrar a precios muy asequibles. Por supuesto, hay una gran variedad de equipos, de máquinas, de analizadores lógicos que cuestan desde unos pocos euros a cientos o miles de euros, ¿no? Pero bueno, como todo. Y luego ya vamos a acabar con el tema 9, que no se me ha ocurrido ponerle otro título que miscelánea, un poquito de todo. Aquí vamos a hablar de convertidores digitales analógicos o convertidores analógico-digitales. Fijaros que he empezado esta presentación hablando de lo que diferencia la electrónica analógica de la electrónica digital, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hay circuitos que hacen de puente entre ambos mundos, entre el mundo analógico y el mundo digital. El mundo digital tiene la gran ventaja de que al manipular unos y ceros, podemos hacer todo tipo de operaciones aritméticas, podemos hacer todo tipo de operaciones lógicas, podemos registrar un código binario, decodificarlo, codificarlo, multiplexarlo, podemos memorizarlo, podemos hacer todo tipo de cálculo, todo tipo de proceso, lo podemos hacer siempre en digital. Sin embargo, por gracia o por desgracia, ocurre que no todas las cosas son digitales. No todas las magnitudes que hay en la naturaleza son digitales, más bien lo contrario. Si hablamos de temperatura, la temperatura no está oscilando entre un mínimo y un máximo constantemente. No. La temperatura es algo que fluctúa entre un mínimo, un máximo y va pasando por infinitos puntos, ¿verdad? Bueno, pues los convertidores nos permiten combinar ambos mundos, el digital con el analógico. Yo puedo coger esa temperatura analógica, traducirla a su equivalente digital y una vez que está en digital, hacer todo tipo de proceso, todo tipo de cálculo con ello. O el proceso inverso. Puedo tener una información digital que la hemos obtenido como resultado de hacer no sé qué proceso y a partir de esa información binaria, de esa información digital, poder obtener una señal analógica equivalente. Me viene así a la memoria un caso que conocemos todos, la música, los compact discs, la música digital. La música, de por sí, el sonido, es algo netamente analógico. Yo ahora cuando estoy hablando, y eso que tengo la garganta así ya veis un poco cogida, pues yo cuando estoy hablando estoy generando una serie de señales que van fluctuando, que van variando. Pues a veces son más pequeñitas cuando hablo bajo. Luego, si subo el volumen, aparte de toser, pues también sube la amplitud de la señal. El sonido es una magnitud analógica. ¿Qué ocurre? Que esa magnitud analógica yo la convierto a digital. Una vez que está convertida en digital, la grabo en un compact disc. Cuando está en el compact disc,
Yo puedo hacer todo tipo de cosas con ella. Puedo seleccionar qué parte, qué trozo quiero. Puedo amplificar, puedo hacer lo que me dé la gana. Eso sí, una vez que está en el compact disc, cuando la quiera reproducir, esa señal o esa información digital tiene que volver a ser traducida a la señal analógica para mover el altavoz. Es decir, fijaros que en un compact disc han ocurrido los dos procesos. El micrófono, donde yo estoy cantando, da una señal analógica, pero yo la quiero convertir a digital, porque sé que una vez que esté en digital la puedo memorizar, la puedo calcular, puedo procesar, puedo poner filtros, puedo poner no sé qué. Pero luego, cuando la quiera reproducir en un altavoz, esa señal o esa información digital, la tengo que volver a pasar a analógica. Bueno, pues a lo dicho, para eso están los circuitos que se llaman convertidores analógicos digitales o digitales analógicos, ADC o DAC. Y en este tema 9, además de hablar de estos convertidores, vamos a hablar también un poco de memorias. Memorias. Todos habéis oído hablar de lo que es la memoria. Un sitio donde se guarda información. ¿Pero qué información? Binaria. Mi ordenador tiene no sé cuánta memoria. Pues el mío es mejor porque tiene más memoria. Bueno, pues en este tema 9, dentro de este popurrí, pues vamos a hablar de memorias. Diferentes tipos de memorias. La memoria RAM, que a su vez tiene diferentes modalidades. Os adelanto que, por ejemplo, la memoria RAM está hecha a base de flip-flops. O un tipo, mejor dicho, de memoria RAM está hecha a base de flip-flop, pero no un flip-flop, sino miles o millones de flip-flops. Hablaremos de memorias de solo lectura, también conocidas como memoria ROM. En fin, si hacemos un balance de todas las cosas que vamos a tratar en este curso de electrónica digital, me atrevo a decir que estaríamos hablando de todas las cosas que lleva por dentro un microprocesador o un microcontrolador. Y hoy en día todo el mundo estamos hablando de lo digital, ¿no? Estamos en la era de lo digital. Bueno, ¿y qué es lo digital? Bueno, pues lo digital consiste en manipular en el fondo valores binarios, unos y ceros. Empezamos de algo tan sencillo como eso. Pero es que a partir de ahí podemos hacer todo tipo de cosas y nos encontramos con grandes ordenadores, con grandes tablets, grandes móviles, todo digital, todo digital. Pero bueno, lo digital no es ni más ni menos que un tipo de información binaria, que a base de una serie de puertas con las cuales se construyen otros circuitos más complicados, podemos hacer todo tipo de operaciones y procesos con esa información binaria, con esa información digital. Y esto es lo que va a dar de sí el curso este de electrónica digital. Quería comentaros también que, bueno, los que nos conocéis, tanto a MK Electrónica como al Campus Tecnológico, los cursos, nosotros consideramos que tiene que haber una fuerte componente práctica. Todo esto se estudia en teoría, está muy bien, pero consideramos que si no practicamos con estos circuitos, pues la verdad sea dicha que algo falla. Nuestro aprendizaje, nuestra formación, pues quedaría un poco coja. En resumidas cuentas, yo opino, los que me conocéis estáis aburridos de escucharme decir siempre lo mismo. Opino que tiene que haber siempre práctica. Que un técnico en electrónica, sea analógica o sea digital, tiene que saber manipular los componentes, tiene que saber comprarlos, ir al mercado, saber dónde se vende esto, dónde se vende el otro, cuánto cuesta, tiene que aprender a manipularlos, tiene que, por supuesto, aprender a conectarlos entre sí, tiene que aprender que las cosas a veces se rompen, sobre todo cuando no las conectamos bien. Entonces, un técnico en electrónico, si no ha hecho prácticas, si no hace prácticas, bajo mi punto de vista, pues hombre, queda un poco cojo. Bueno, pues en este curso no es una excepción. En este curso proponemos también una serie de materiales que nos van a permitir experimentar con todo esto que os he comentado. Entonces, en MK Electrónica se comercializa un kit de materiales que se conoce como módulo 2,
que contiene pues, unos cuantos componentes discretos, resistencias, un motorcito y alguna cosa más, pero sobre todo, y más importante, contiene una importante colección de circuitos integrados, pues no sé si son unos 3, 5, pues unos 20 y tantos o 30 circuitos integrados diferentes, para poder experimentar con las puertas, con las familias lógicas, con circuitos combinacionales, aritméticos, secuenciales, es decir, para poder experimentar con todas estas cosas. Con estos circuitos integrados, pues, como os decía al principio de esta presentación, vais a montar, o vais a probar, pues aproximadamente unos 100, ciento y pico circuitos diferentes, esquemas diferentes. Bueno, pues ya lo dicho, esto se comercializa bajo el nombre, la referencia módulo 2 en MK Electrónica. De todas formas, en el campus tenéis un listado de todos los componentes, de todos los circuitos integrados empleados, así que quien quiera puede ir, por supuesto, puede ir por su cuenta al comercio que más le venga y comprarlos él. No tenéis ninguna obligación de comprarlos en MK Electrónica. Simplemente, como hemos desarrollado el curso, pues proporcionamos los materiales de ese curso. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en lo mismo que también explicaba a aquellos alumnos que habéis hecho o que estáis interesados en hacer el curso de electrónica básica. Pues ocurre lo mismo. ¿Dónde vamos a montar los circuitos? ¿Cómo vamos a probar esos circuitos? Bueno, es que en electrónica no queda más remedio que emplear pues, ciertas plataformas que nos permitan montar nuestros esquemas, alimentarlos, meterles estímulos para ver cómo funcionan, cómo reaccionan, medir, en fin. Yo creo que en todas las disciplinas hacen falta este tipo de cosas, ¿no? El que estudia mecánica, pues aparte de su llave inglesa y aparte de sus destornilladores, seguramente también tendrá sus bancos de prueba y cosas así. Bueno, pues nosotros proponemos un equipo que viene así en un maletín como este y que se conoce con el nombre de Universal Trainer, que es algo así como lo tenéis aquí. Los que habéis hecho electrónica básica y en su momento adquiristeis este equipo, pues es el mismo, no es otro, es el mismo. Es un equipo en el cual aquí tenéis una superficie donde podéis montar vuestros circuitos, tenéis un sistema de alimentación para aplicar tensión a esos circuitos, tenéis un generador de señales pues para aplicar señales analógicas o digitales, en este caso, al circuito bajo prueba, tenéis generadores de señales binarias, visualizadores de señales binarias, un display, etc. Es un circuito, es un laboratorio que sirve para eso, sirve para experimentar y probar cualquier tipo de circuito electrónico, bien sea analógico o bien sea digital, como es nuestro caso. Pues bien, este entrenador es el que hemos usado nosotros, alguno tenemos que usar, es el que hemos usado, digo, para hacer las prácticas de este curso. Pero, por supuesto, quien sea un poco manitas o quien le interese, por supuesto que puede ir a su tienda favorita y comprarse una placa protoboard, por un lado, por otro lado comprarse un alimentador o varios, comprarse unos interruptores, en fin, y hacer algo equivalente. Deciros que quien se matricule en este curso de electrónica digital, al igual que hicimos en su momento también con los que se matriculaban en el curso de electrónica básica, si el que quiera comprar este entrenador en MK Electrónica, podrá optar a un 10% de descuento. Por último, os había hablado antes de que me interesa que conozcáis un instrumento que se conoce como analizador lógico. Bueno, pues en MK Electrónica hemos dado con un analizador que nos parece, pero que muy interesante, un analizador lógico, sobre todo por el precio que tiene, un precio muy reducido, no sé si llega a 16 o 15 euros o algo así. Hombre, os comentaba que hay analizadores lógicos que pueden valer cientos o miles de euros.
Este no es el caso. Pero es un analizador con el cual yo he hecho todas las pruebas, sobre todo en el tema 8 de circuitos secuenciales avanzados. He hecho todas las pruebas, todas las prácticas las he desarrollado con él, tenéis imágenes y demás, y es un circuito que va francamente bien. Es limitadito. ¿Limitado en cuanto a qué? Pues bueno, que solo tiene 8 canales de entrada, es decir, solo podéis visualizar simultáneamente 8 señales. Se conecta a través de este conector, se conecta con el puerto USB de un ordenador, y el software, que es un software gratuito, pues es el que os va a mostrar en la pantalla de ese ordenador, pues os va a mostrar las señales que vamos capturando con estos cablecillos de aquí. Es limitado, es un analizador lógico que solo tiene 8 canales de entrada. Hay analizadores lógicos que tienen 60. La velocidad de muestreo es de 25 megahercios, es decir, es un analizador lógico que puede capturar, puede tomar muestras, 25 millones de muestras por segundo. Diréis, ¡wow, qué barbaridad! Bueno, depende. Hay analizadores que pueden capturar pues, miles de millones de muestras por segundo. Claro, este cuesta 15 euros y los otros cuestan, pues no sé, una barbaridad. Pero como instrumento básico, para empezar, repito que yo cuando lo localicé, lo he usado profusamente, sobre todo, ya os digo, en el tema 8. La verdad es que me ha parecido muy, muy, muy asequible, una relación calidad-precio pues también muy interesante. Por cierto, antes os decía que quien quiera este laboratorio, si está matriculado en el curso, le podemos hacer un 10% de descuento, o si no, pues le podemos, a cambio, en lugar del 10% de descuento, le podemos hacer le podemos mandar el analizador. Bueno, y una vez que ya he hecho la publicidad y la propaganda comercial de todo esto, bueno, pues espero que hayáis cogido un poquito la idea de, sobre todo, qué va a consistir el curso,